Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me and you will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bueno, ¿cómo estamos en Vini Mobility por las nubes? ¿Cómo vamos a estar? Ya llevamos toda la mañana de este último día, porque llevamos ya 4 días contando y que han pasado por aquí, por este escenario, plató, porque este es un acto híbrido, estamos a la última. Pues bueno, los que mueven los hilos, los y las que mueven los hilos, porque también hay mujeres moviendo los hilos en el mundo de la movilidad y aquí han venido y nos han contado sus historias muy interesantes. Bueno, nos hemos bajado de la nube solo en la sesión pasada para adentrarnos en los Living Labs, donde ocurren muchas cosas, pero nos volvemos, nos subimos al avión otra vez. Bueno, antes os hago un poco de memoria, no sé si os acordáis del Tratado de París, del Acuerdo de París, ¿os acordáis? Es un tratado internacional que se firmó en diciembre de 2015, antes de Navidades, mediados de diciembre. 196 países firmaron este acuerdo para limitar el calentamiento global. Lo importante de este Acuerdo de París, de este Tratado de París, es que es vinculante, es decir, hay que hacerlo. No es, no, bueno, ya haremos algo, pero no se hace nada, no, es importante. Y bueno, ¿y qué pasa con los aviones y con el Acuerdo de París? Bueno, todos sabemos que los aviones verdes no lo son todavía, que contaminan y hay que hacer algo. Yo no sé si os suena la música del SAF. El SAF son las siglas en inglés de Combustible de Aviación Sostenible. Este es uno de los principales impulsores de la descarbonización en el sector de la aviación. Ahí es nada, porque aquí también hay trabajo por hacer y muchos retos por cumplir. En esta sesión se debatirá precisamente sobre el trabajo y el esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas de la industria de la aviación, pues bueno, desde la cadena aeroespacial, de aviación y de combustible, que se están desarrollando para adoptar el SAF como parte importante pues, de esta descarbonización con el objetivo de garantizar este impulso de crecimiento constante en los próximos 10 años. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora, que es todo nuevo, estos drones, estos helicópteros modernos, todo esto
ya va en propulsión eléctrica, ¿no? Ya es otra historia. Pero ¿y lo que tenemos y que está funcionando? ¿Qué vamos a hacer con ello? No podemos sacarnos encima todos los aviones. Bueno, vamos al tema que liderando este panel está alguien que sabe mucho, que es Jaume Adrover, que ya nos vimos el año pasado en el Mobility, nos hemos reconocido y saludado. Él es CEO de GPA, es una consultoría de transporte aéreo donde ha trabajado los últimos 10 años y donde ha liderado también infinidad de proyectos de Barcelona, Sevilla, Baleares, Zagreb, muchos otros países también del Centroamérica, dándole una visión 360 grados del sector aeronáutico, pero especialmente destacan los conocimientos que tiene Jaume en el desarrollo estratégico de aeropuertos y aerolíneas y su experiencia también en el desarrollo de carga aérea y en la respuesta a la emergencia. Jaume, bienvenido a Minium Mobility. Muchas gracias. Bueno, está claro que sabes mucho. Y ahora te voy a preguntar, a mí me encanta hacer preguntas de estas que yo ya sé que a lo mejor no me las van a contestar, pero yo las quiero saber. ¿Puede alcanzar el sector de la aviación, los aviones que tenemos ahora circulando y que nos llevan donde queremos, un impacto ambiental cero neto? Bueno, yo creo que alcanzarlo sí que lo puedo alcanzar. Otra cosa es, que es lo que voy a preguntar a mis invitados, es ¿cuándo podremos conseguir eso? ¿no? Bueno, pero desde luego se están haciendo los deberes. El cuándo y el cómo también nos interesa, porque claro, el cómo es muy interesante, porque yo quiero saber si me van a subir las tarifas, porque claro, con todo el movimiento que habrá, con todo lo que tenéis que hacer, ¿no? Pues bueno, algo nos va a repercutir. ¿Vais a hablar también de ello? Por supuesto. Bueno, pues estaré muy atenta. Hasta dentro de un rato. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar presentando a las personas que me acompañan. En primer lugar, Sergi Alegre, es director general del Airport Regions Council, que es una asociación que representa los intereses de las regiones aeroportuarias. Él ha desempeñado durante muchos años el cargo de teniente alcalde del Ayuntamiento del Prat, también en el AMB ha desempeñado cargos. Y nada, bienvenido. Gracias. En segundo lugar, Javier Arnaldo, de Airbus, representante nacional de sostenibilidad y medio ambiente de Airbus. Tiene una visión industrial muy potente, conoce muy bien todos los procesos de planificación, de ejecución, de procesos industriales y también es miembro del Comité de Airspace and Defense de Europa, ¿no? Bienvenido. En tercer lugar, Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de AENA desde el 2018. También ha sido presidente de otras empresas como ISDEFE. Y también, por supuesto, nos encantará saber un poco qué está haciendo AENA desde ese punto de vista. Bienvenido, Maurici. Gracias. Y last but not least, Ramona es directora de sostenibilidad de KLM. Ella tiene un máster también en comunicaciones, ciencias de la comunicación y sostenibilidad. Y bueno, también me ha gustado mucho lo que me ha transmitido, que es las ganas de transformar esta industria, de contribuir a una transformación de esta industria defendiendo estos principios de sostenibilidad. O sea que muy bienvenidos todos. Muchas gracias. Vamos a empezar por un tema que yo creo que es significativo y quizá aquellos que no sean de aviación no es tan conocido, ¿no? Dicen empresas como Airbus, también Boeing y otras organizaciones internacionales que el tráfico aéreo se dobla prácticamente cada 15-20 años, ¿no? La pandemia quizá ha retrasado eso 4 o 5 años. Veremos un poco cuándo alcanzamos esa tendencia, pero la expectativa es que volvamos a alcanzar esa tendencia, ¿no? Por otro lado, hemos visto que en la pandemia se ha recuperado quizá incluso en Europa mucho más rápidamente de lo que pensábamos, la demanda, ¿no? Y finalmente, por parte de las infraestructuras de los aeropuertos, sobre todo, vemos un cierto límite de crecimiento, ¿no? Ya no por la pandemia, sino incluso en los últimos años del 18, sobre todo en los grandes aeropuertos de Europa, hemos visto ese límite, ¿no? Y lo que nos preocupa quizás también es cómo vamos a ver esos cambios dado estas circunstancias en el consumidor, ¿no? Si pensamos que el consumidor va a cambiar mucho su comportamiento o el pasajero va a cambiar mucho su experiencia respecto a estos cambios que vemos. ¿Cómo lo enfocaríamos, Maurici, en ese sentido?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a los organizadores, a Beniu. El año pasado hablamos ya de cosas parecidas. Yo creo que tú lo has apuntado al principio cuando la presentadora te ha cedido la palabra, afirmando categóricamente, y yo te acompaño, que sí se están haciendo los deberes y se deben seguir haciendo. Es decir, hay un compromiso colectivo particularmente exigente para el sector aéreo, que incluye fabricantes de aviones, aerolíneas, aeropuertos, agentes de handling, etcétera, para descarbonizar completamente nuestra actividad hasta 2050. A lo largo de la historia, cuando una regulación se convierte en una regulación más exigente por la razón que sea, normalmente porque trata de corregir lo que los economistas denominamos fallos de mercado, hay en paralelo una corriente muy fuerte de la opinión pública que nunca sabes qué está por delante, si la regulación o la opinión pública. Pero, en cualquier caso, en el sector aéreo la vida va a ser más incómoda que en el pasado porque los desafíos y la obligación que tenemos todos de cumplirlos van a ser muchos. Creo que esto no es solo una realidad en el sector aéreo, porque no hay que olvidar que la transformación tecnológica desde la perspectiva de la descarbonización que debemos realizar en 30 años en todas las actividades humanas es el desafío más impresionante que el mundo ha conocido a lo largo de su historia. Y en el caso de nuestro sector, más todavía por razones de ciclos muy largos de vida de las inversiones y porque, no hay que olvidarlo, los requerimientos de seguridad y de calidad también son mucho más elevados que, por ejemplo, en otros modos de transporte, como por ejemplo el sector o el transporte terrestre. Muy bien. Sergi, una pregunta. En cuanto a cómo pueden vivir las regiones que tienen en su entorno aeroportuario, ¿no? La industria del transporte aéreo impacta relativamente pequeña, de una forma relativamente pequeña comparado quizás, porcentualmente me refiero, quizás a otras industrias. ¿Realmente nos deberíamos preocupar tanto como pensamos que en la aviación está muy concienciada respecto a este reto, pero si el porcentaje es relativamente pequeño, quizá aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Efectivamente, bueno, en primer lugar, también agradecer a los organizadores el grato placer de poder estar aquí y compartir pensamientos e ideas y incluso alguna información, pero no mucho más. A ver, yo creo que sí, es decir, aquí hay un decalacha, no me sale en castellano. Desequilibrio. Un desequilibrio, algo que no encaja, como tú muy bien has apuntado. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente todo el sector de la aviación significa a nivel mundial un 2,7 dijésemos, de las emisiones de CO2. Dices, bueno, un 2,7 es muy poco. De ese 2,7, el 95% son los movimientos de aviones, un 2% los aeropuertos, con lo cual muy pequeño, importante, pero muy pequeño, y un 3% otras actividades alrededor de la actividad aeroportuaria, la actividad de la aviación. Es verdad que en general, últimamente está muy en la diana la aviación. Yo últimamente lo comento con personas del sector. Cada vez que sale cualquier tema de CO2 o de contaminación del aire, aparece la foto de un avión. Dices, ya, pero no solo es eso. Y es verdad también, como comentaba el presidente de AENA, que no se trata solo de la aviación. Esta semana he tenido la suerte de asistir a una conferencia en Eurocontrol y ayer en Ámsterdam en el World Aviation Festival. Entonces, el sector a veces tiene la tentación, parte del sector, de decir, es que están contra nosotros, ¿no? O que hay una manía por los aviones, que puede ser que algo haya, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que hay es una ducha escocesa. Es decir, hemos pasado en muy poco tiempo del Up in There, George Clooney, el símbolo de los símbolos, chico guapo y tal, de que qué bonito que es volar, a, hostia, soy el más malo de la película. Bueno, pues ni el George Clooney ni soy el más malo de la película, porque creo que las dos fotografías no son reales o no se adecuan a la realidad. Pero yo creo que, contestando a la pregunta que nos hacía la presentadora, sí, pero va a ser más largo de lo que nos esperamos. Por lo que ha comentado también Maurici, porque los ciclos de inversión son muy largos. Teniendo en cuenta además que esa información que tú dabas de cada 10 años se dobla,
Es decir, eso es parte del pasado, pero sobre todo el futuro será completamente diferente en Europa, en Estados Unidos, de India, de China, ¿no? Es un poco como, oiga, dígame el PIB de su país. Digo, mira, a mí el PIB me parece muy bien, pero dígame cómo se reparte, porque claro, el PIB, si lo tiene uno el 99 y el 1000 tienen el otro 1%, no me está dando una foto real. Muy bien, muy bien. Ramona, una pregunta para ti. Si tuviésemos que explicar a alguien de la calle, no, un experto en aviación, un poco qué estamos haciendo en el sector, cuáles son los objetivos que tenemos por delante y cómo pretendemos lograrlo, ¿cómo resumirías un poco esa foto, no? So I think it's, in general, what we see, and I hear your comments on society reflection. So I think we're all more aware of what climate change means and how big our challenge is actually as the world to reach our targets, our climate ambitions, but also the Sustainable Development Goals. And that also counts for the aviation industry. So there is, of course, a large focus on our climate impacts as aviation, but I think we should not forget like all the other things that come with doing sustainable business. So, of course, I know we are going to focus on the environment today, and that's also why, because our impacts on the environment as aviation and as KLM is big in terms of CO2 emissions, and it's 2 to 3% of worldwide man-made CO2 emissions, but it will grow in the future. So that's why, as an aviation sector, we have ambitions for climate for the year 2050, and as airlines, as KLM, we have set our own ambitions also on the shorter term, so for 2030. And what's important in that is following the amount of carbon that is allowed according to what actually is being told in the Paris Agreement. So as aviation, we are not part of the Paris Agreement, but you can be in line with the trajectory that we need to follow by using Science-Based Targets initiative. And I think this is important to mention because that shows that aviation can be in line with that and has a future, and though there's a lot of challenges, of course, ahead. Gracias. Javier, una pregunta. Creo que en general, y creo que Sergio lo apuntaba, ¿no? En ese sentido, ¿no? La gente quizá tiene la percepción de que en otras industrias, como puede ser la de automoción, ¿no? Se está haciendo una verdadera transformación, ¿no? Y que eso se percibe en la calle, obviamente, o materialmente es mucho más perceptible. ¿Por qué crees que la aviación no consigue esa misma imagen? Y también, ¿por qué crees que no tenemos un Tesla, un Elon Musk en aviación que quizá nos abandere y sea un poco un icono de esa transformación que obviamente aquí se está trabajando y se está evidenciando, ¿no? Voy a empezar, como el resto de mis compañeros, confirmando que la aviación tenemos la ambición de en 2050 ser cero netos en emisiones de CO2. Hay una hoja de ruta, Destination 2050, que todo el mundo puede consultar y ahí se ven las líneas estratégicas que nuestro sector tiene que seguir para conseguir esa meta, que como se ha comentado aquí es un sí o sí, no hay otra alternativa. En cuanto a por qué se habla más o menos de nuestro sector o el impacto mediático, pues yo creo que tenemos que poner las cosas cada una en su contexto. El sector de la automoción o los vehículos, pues bueno, yo creo que casi todos los que estamos aquí podemos decir que tenemos un coche o llevamos un coche todos los días. No creo que casi ninguno tengamos un avión o conduzcamos un avión casi todos los días. Entonces es más fácil que en el debate del día a día pues hablemos de coches y no de aviación. En la aviación el tema de las emisiones de CO2 o la contaminación en general no es un tema nuevo. En los últimos 60 años en nuestro sector se han hecho unas reducciones importantísimas en el sector de las emisiones de CO2. Se han reducido más del 80% de emisiones de CO2, emisiones de óxidos de nitrógeno, que son muy perjudiciales para la salud, en más de un 90%. Y no olvidemos también las zonas aeroportuarias, que son las que más lo sufren, los temas del ruido. El ruido se ha mejorado más de un 75%. Es una carrera que viene desde atrás y tenemos que seguir. El reto que tenemos enfrente, como ha dicho Maurici, y estoy completamente de acuerdo con él, es el mayor reto de nuestra generación, descarbonizar la industria, pero realmente tenemos que descarbonizar nuestras vidas si queremos que haya más vida dentro de muchos años en nuestro planeta, que solo tenemos uno.
tener un Tesla aeronáutico en el futuro, ya vemos como queremos, pues otra vez tenemos que poner las cosas en su sitio. A mucha gente le sonará, Airbus está apostando, y podremos hablar después sobre el hidrógeno y sus posibilidades, pero hemos empezado con los desarrollos de las tecnologías eléctricas y las pilas de combustibles, y después de analizar las características de nuestro sector, que hay dos elementos muy fundamentales, que uno es el peso de la aeronave y otro la fiabilidad, hemos llegado al convencimiento que ese no es el camino que tenemos que seguir, la electrificación. Hay empresas que se han lanzado a lanzar proyectos para electrificar aviones, siempre estamos hablando de corto radio y muy poquitos pasajeros, que es lo que podríamos considerar el business, los jets, y nosotros estamos aquí, entiendo, para hablar de la aviación comercial, la que casi todos nosotros usamos para desplazarnos. Y en esa, hoy por hoy, no es realista hablar de una electrificación. Muy bien, muchas gracias. En cuanto, vamos a hablar un poco de la regulación, ¿no? Y cómo está afectando sobre todo a infraestructuras y aerolíneas, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel de OACI, de Naciones Unidas, se están ahora mismo trabajando en medidas quizá muy duras, ¿no? O como decías, que nos puede complicar un poco la vida, Maurici, ¿no? Como decías. ¿Nos podríais, empezando por ti quizás, Maurici, nos podríais resumir un poco en qué consisten esas medidas y cómo veis que os pueden afectar vuestro negocio? A ver, yo creo que ha sobrevolado en las distintas intervenciones lo que es una realidad incontrovertible, que podemos tratar de edulcorar, pero no la va a cambiar. Los que lo tienen de verdad difícil para descarbonizar en los próximos lustros su actividad en el sector aéreo son los fabricantes de aviones y las aerolíneas, que son las que adquieren estos aviones. Los aeropuertos lo tenemos complicado, nos va a costar dinero, pero lo vamos a hacer muy rápido y además yo creo que de manera, digamos, menos difícil que los fabricantes de aviones y las aerolíneas. Y cuando tú haces una transición hacia la descarbonización, al menos es lo que yo veo en AENA, que creo que es un referente válido en la medida en que es el gestor aeroportuario más grande del mundo, nosotros lo hacemos por dos razones. Lo hacemos primero porque, bueno, no sé si primero o segundo, pero bueno, lo voy a citar primero. Hay una regulación que te obliga a producir el cambio, pero en segundo lugar está muy incorporado en toda la sociedad y también en sus empresas que hay que hacerlo. Y por tanto esto al final desemboca en, digamos, lo que podríamos denominar motivos reputacionales. Entonces, los plazos que AENA se ha marcado para descarbonizarse van bastante por delante de las obligaciones reguladoras. Pero es que esto es lo que la regulación también pretende, si tecnológicamente es posible. Entonces, yo voy a dejar a mis compañeros de esta mesa redonda que expliquen, sobre todo en el caso de los aviones, yo lo podría simplemente adelantar, pero lo explicaría con mucha menor precisión, y yo me voy a centrar muy brevemente en lo que los aeropuertos estamos haciendo. Nosotros en el año 2026, en España, seremos autónomos completamente en materia de consumo de electricidad verde. ¿Por qué? Porque estamos desplegando un plan de placas fotovoltaicas absolutamente impresionante. Tenemos terreno para acoger esas placas fotovoltaicas y en el 26, de hecho, produciremos más energía fotovoltaica que la que los 46 aeropuertos de España van a consumir. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es promover la electrificación de todos los vehículos que se mueven por los aeropuertos, los de AENA y los del handling, sobre todo los del handling. Y también existen ya, y esto tú lo conoces perfectamente, ya la obligación creciente de que cuando las aeronaves llegan al aeropuerto, enseguida, por decirlo coloquialmente, se enchufen a la red eléctrica, porque así paran los motores y contaminan menos. Y luego hay toda una serie de desarrollos en el ámbito de la climatización, de la iluminación, de la geotermia, que hará que en el 26 nosotros hayamos reducido un 82% nuestra huella de carbono y en el 40, y yo estoy seguro, yo ya no estaré en AENA, pero seguro que AENA lo va a hacer, sí estaré, espero, para verlo, antes del 2040 la compañía va a ser
cero emisiones, es decir, prácticamente no va a producir emisiones y las pocas que produzca las vamos a capturar y retener a través de los mecanismos de captura de carbono que se están desarrollando. Ramona, como parece que vosotros tenéis unos deberes más difíciles, ¿no? ¿Cómo estáis enfrentando eso y qué tipo de regulación pensáis que va a ser clave en vuestro futuro negocio? So I think what we see is, at the one hand, we see European legislation coming up, and on the other hand, also local legislation or policies on aviation. And I think it's really it's logical that we have to find a balance between our operations and the impact on the local environment. So that counts for Amsterdam, that counts for Spain, that counts for all airports, I think, in the world, and some are closer to cities and to towns as others, for example. So I think it's logical that it comes up, and as well that the European Commission, for example, takes the lead in defining policies for decarbonizing aviation. To what extent it's possible. So that can also accelerate, for example, the production of sustainable aviation fuel, and that's what we see coming up. So that's what we're welcoming. Though what we are in favor of is that if you have policies regarding aviation, then maybe also to reduce the operations, for example, that it can help in acceleration of the transformation of the industry. So we would prefer to have policies that make a change or can help us in becoming more sustainable, then that's just a policy that restricts you from flying, for example. Mm-hmm. So that's a bit what we see, and I think more and more regulations and policies will come up as the light on aviation is already shining, but will continue in the coming years. Y una pregunta, yo creo que muy importante y que seguro que muchos nos preguntamos, ¿no? Y ¿cuánto cuesta todo ese esfuerzo y quién va a pagar la factura, ¿no? No sé quién, cualquiera de ustedes que quiera contestar, ¿no? A ver, si me permitís, yo para polemizar, expresamente para polemizar. Cuando antes la pregunta es ¿por qué el mundo de la aviación, a pesar de todo lo que ha hecho, no aparece? Pues yo creo que en buena parte es tu comunicación. Es decir, en todas las conferencias, en todas las jornadas, hemos reducido. Pero no decís, y yo me quiero mucho la aviación, que es por avión. Claro, es como yo lo sufrí, que ya tengo una edad. Claro, cuando el profesor te pegaba aquí, claro, te pegaba 3 veces. Y entonces, lo que no, parece que queréis transmitir es, no, mira, te pegó muchísimo más flojo. Ya, pero te voy a pegar 30 veces. Claro, porque desgraciadamente hay más CO2 que viene de los aviones. Si no, no habría una contradicción. Pero no, lo digo de verdad que creo que el mundo de la aviación y el mundo de los aeropuertos, el tema de la comunicación con todo lo que se está haciendo y todo lo que se va a hacer, o hay un cambio radical o no va a llegar a la ciudadanía, y es una lástima. Yo creo que es y lógicamente tú no eres el jefe de comunicación de Airbus y de IATA. Yendo a la pregunta, si me permitís. A ver, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién está pagando que los coches sean más seguros ahora que en el año 75? ¿Quién está pagando que los puestos de trabajo tengan más seguridad? Claro, lo estamos pagando todos, pero claro, tenemos 2 alternativas. O vivir en Europa, o irnos a sitios que es muchísimo más barato, pero las condiciones son las condiciones. Es decir, yo creo que en buena medida y en buena suerte, como europeos y a nivel global también como aviación, hemos decidido por apostar por la calidad de vida sin renunciar a la aviación, sin renunciar a los coches, sin renunciar a... Entonces, eso cada vez va a tener un precio más alto, como todo, pero yo no le veo ningún problema. Por otra parte, no nos equivoquemos, es decir, ampliemos el zoom. Los decenas, centenares de millones que se está poniendo por parte de la Comisión Europea tiene 2 objetivos. Uno, ¿quién va a hacer el avión? ¿Airbus o Boeing? Porque, como ha dicho muy bien Maurici, las aerolíneas tendrán que comprar el avión que salga. No solo las europeas y las americanas, sino las chinas, las indias, las de Arabia, las de Sudamérica. Por lo tanto, aquí hay una competición potentísima, global, soterrada, que además yo me enorgullezco que seamos los que pongamos más dinero.
como europeo y como taxpayer, que eso también es importante. La otra es que, claro, por mucho que ahora invirtamos, si son capaces de encontrar hidrógeno o aviones eléctricos de hasta 50 pasajeros, el coste de la energía cae y, por lo tanto, ese precio no tiene por qué ser tan alto en relación al coste final del billete. Ramona, ¿estarías de acuerdo? ¿Crees que los billetes, por ejemplo, en vuestro caso, deberán reflejar y repercutir, o quizás ya están repercutiendo ese coste adicional y esas inversiones que estáis haciendo en sostenibilidad, ¿no? So maybe to come back on like this price part of who's going to pay the bill, because I think it's it will definitely be shown in the ticket price in future. And what we, for example, chose, we want to increase the use of sustainable aviation fuel to become have more sustainable operations. Someone has to pay that bill. So what are we doing? We have, for example, a program for corporate customers that pay the price difference, the premium of SAF compared to fossil fuels. What we also did is really introduce, since the start of this year, a small fee for every passenger that's flying from Amsterdam for sustainable aviation fuel. It's only about 0.5%, so a really small percentage, but it's the start of integrating the price of sustainability into a ticket. And I think we have to get used to that as well. It's not only for aviation or for tickets, flight tickets. It's also for every other product that you're going to pay in future. I think it's essential that we're going to also pay for like the externalities that we that we cause as an industry. So yeah, maybe that's a note from like the perspective from the airline, and also how we deal with that with the customer. And on the other side, I see that we also have to work together with the airports and see where we can accelerate this transition to, for example, electrifying ground support equipment, because we're together in this. And in Amsterdam, we have, for example, the same ambition as Schiphol Airport, Amsterdam Schiphol Airport has on ground emissions. So we have to achieve, or we want to achieve, 0 ground emissions by 2030. But we can only do that if we collaborate on that, and if we create the electricity grid, for example, that's needed to electrify all these ground support vehicles. So yeah. Cambiando un poco de tema, obviamente toda esta transformación y esa preocupación que hablábamos de la sociedad en general está provocando algunos conflictos, yo diría que incluso son socio y medioambientales, es decir, no hablamos exclusivamente de un debate puramente y técnicamente medioambiental, sino que también está levantando ciertas polémicas. Entonces, en Ámsterdam, por ejemplo, existe un debate de cuál es el límite, ¿no? Incluso como país, de cuántos vuelos podría generar el país y si ese es el modelo a seguir el que ha habido hasta ahora, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo? Yo creo que como consecuencia de ese debate y esos riesgos que se exponen sobre la mesa, ¿cómo se vive un modelo de negocio en KLM donde quizá haya un límite de crecimiento, ¿no? Y hay un hub importante y no hay más, ¿no? Entonces, ¿cómo vivís esa situación? Yeah, that's a really difficult question. I think we're in the middle of this whole debate. It's a societal debate, it's a political debate as well, and so we don't have like the end answer, I think, to this question yet. But what we can look, for example, into is our network. What type of what destinations do we fly to? With how big aircraft, for example? Can we use maybe bigger aircraft for the amount of people that we want to bring from A to B? Because we still want to be, or have to be, competitive in terms of the whole European market. So it's a tough question, and I think future will show what's going to happen. But at least we are internally looking to all these scenarios, because we see that whatever is going to be the end decision, I think, on this being made, we know that we have to become a more sustainable business model in future to stay future-proof actually for the coming decades, and not only for today and tomorrow. But yeah, we want to exist for another 100 years, so to say. And that can be in another form or another, or maybe with additional business models. So I think that's a perspective that we have, and that's we dive into. Y quizá otro ejemplo, y no es el único porque hay
bastantes otros ejemplos en Europa. En Barcelona también, Maurici, vivimos una situación diferente donde el aeropuerto ya ha expresado sus planes para optimizar la operación, la necesidad de tener unas pistas de un determinado tamaño para coger estos aviones de largo radio. ¿Cómo estáis viendo esa situación y cuáles son vuestras perspectivas más inmediatas para intentar llegar a una solución razonable, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me gustaría hacer una reflexión previa, siguiendo el hilo de la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, que es la siguiente. Realmente los gobiernos, las autoridades públicas, no lo tienen fácil a la hora de definir políticas que traten de obtener finalmente un equilibrio entre la protección medioambiental, que es un bien público global, y el crecimiento económico, con todas las ventajas que el crecimiento económico lleva asociadas. ¿Por qué digo esto? Bien, lo digo porque, en mi opinión, yo tengo la amarga impresión de que las personas que desde la buena fe defienden las tesis de decrecimiento económico no son muy conscientes de las consecuencias que eso produciría. Pongo un ejemplo que a las personas que nos gustaría que los gobiernos, como generalmente se hace, protejan a las personas más vulnerables cuando van mal dadas. Esto solo es posible cuando hay una tarta que va creciendo y que se puede repartir. Tú has estado mucho tiempo en un gobierno nítidamente de izquierdas y sabes perfectamente que para distribuir y proteger y desplegar un buen estado de bienestar, primero hay que producir crecimiento económico. Es decir, olvidar eso es adentrarte en un terreno muy peligroso, en mi opinión. Pero es que luego hay otras razones que no son puramente morales o políticas, que están relacionadas estrictamente con el desarrollo de las tecnologías que no existen todavía, que nos deben permitir llegar a ese 2050 en términos netos sin producir emisiones de efecto invernadero. Para eso se necesita unas cantidades colosales de inversiones que solo el crecimiento económico va a permitir acometer. Y en segundo lugar, esto desde Schumpeter lo sabemos, estoy hablando de principios del siglo XX, que hay que desencadenar puntos de ruptura tecnológica o tecnológicos que solo con el funcionamiento vibrante de una economía de mercado, aunque esté regulada, pero una economía de mercado, al fin y al cabo, se van a conseguir. Entonces, quiero decir que sin crecimiento, todo lo demás no se va a poder obtener. Y aquí es un debate muy relevante en el caso de Ámsterdam y de Barcelona. En el caso de Barcelona, además, ya nos gustaría ser Ámsterdam, porque Ámsterdam es un gran hub de conexiones internacionales, cosa que Barcelona todavía no es. Y creo que, por tanto, repito, el Gobierno lo tiene difícil, pero en mi opinión la propuesta que tanto AENA como el Gobierno de España presentó a la sociedad catalana, es decir, a Cataluña, obtenía un equilibrio muy razonable entre convertir el aeropuerto de Barcelona en un gran hub intercontinental, proteger el medio ambiente con compensaciones, cosa que la legislación europea prevé perfectamente, y, por tanto, continuar con un esplendor de una Barcelona que desde finales de los 80 ha enseñado cosas maravillosas al mundo y por ende también al resto de Cataluña. Sergi, tú que estás en contacto con muchísimas regiones aeroportuarias de Europa, ¿cuál es la sensación en general desde tu punto de vista? A ver, yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente AENA. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con que esa ecuación de ese producto final y sobre todo que solo pueda dar ese producto final. Entonces, yo también tengo mi opinión sobre el proceso que se ha entablado, que yo creo que ha sido no el mejor por ninguna de las partes, todas incluidas, incluida la del Ayuntamiento del Prat, que yo no lo represento en absoluto ahora, pero también tengo mi opinión, porque todavía soy pratense, para lo bueno y para lo malo, generalmente para lo bueno. En general, se está produciendo, a ver, hay una situación que es, en los aeropuertos muy metropolitanos, Ámsterdam y Barcelona son ejemplos, pues como otras infraestructuras
claro, hay un momento que hay mucha tensión, pero no porque haya gente, creo, por lo menos que yo conozca, que le tenga especialmente manía al aeropuerto o a los aviones, sino porque el espacio ya empieza a ser muy justo, y como me apuntaba Maurici, los gobiernos lo tienen muy difícil, porque al lado de, oiga, quiero vivir muy bien, significa, aquello de nada al lado de mi puerta, ni la parada del autobús, lo digo a nivel local, de lo que tenemos que sufrir y sufren todavía los concejales, ni la parada del autobús, que esté cerca pero no debajo. Que me pongan el contenedor de la basura, pero cerca pero no debajo. Y que no se me ocurra poner una guardería. Yo he tenido conflictos hasta de eso. Por lo tanto, los gobiernos, desde los europeos hasta el último concejal o concejala de barrio, tiene que lidiar con esa casi esquizofrenia. Por lo tanto, en general yo creo que se está produciendo una tensión muy grande, pero no solo con los aeropuertos, sino con todas las infraestructuras. Eso solo tiene, para mí, 3 salidas. Una, se aprovecha la capacidad remanente de muchísimos aeropuertos en Europa, pero muchísimos es muchísimos. Y entonces hacemos, oiga, pues si tengo prisa voy a la tienda de al lado, y si voy a comprar grande, voy al, no diré nombres, al X que está fuera. En el mundo del aeroportuario, que ya funciona así, yo creo que eso se va a acelerar. La otra es intentar forzar cosas que yo creo que son, en general, van a ser muy complicadas. Entre otras cosas, porque tengo que decir que, visto desde fuera ahora, la capacidad de aguantar las decisiones cada vez es menor. Y, por lo tanto, decisiones políticas complicadas, no solo en España, no solo en Barcelona, cada vez se ven menos. Y entonces eso es un problema muy grande para los gestores de cosas tan grandes y tan importantes como es AENA. Y lo entiendo perfectamente. Y ahora la última pregunta, y tenemos muy poco tiempo, Javier. Me gustaría, digamos, hablar un poco del futuro y sobre todo del hidrógeno, que es vuestra gran apuesta, como hemos dicho, ¿no? Cuéntanos un poco cómo vivís ese gran reto que tenéis en vuestra casa y cuáles son las dificultades y si efectivamente estamos en el camino que habéis prometido que quizá podamos tener. Vale. Intentaremos que los niños de la guardería ya en el 2035 ya puedan ir en el primer avión de hidrógeno con 0 emisiones, no netas. O sea, vamos a intentarlo, ese es el propósito de Airbus y eso es nuestro compromiso. Hay 3 modelos que los podéis encontrar en Internet. Voy a cortar mucho la respuesta para hacerse una idea del reto tecnológico. La aviación a día de hoy, como ha dicho Ramona, apostamos por el SAF, es una tecnología que está aquí, que se puede utilizar. El hidrógeno no. El hidrógeno trae unos cambios radicales en los modelos actuales, desde su generación hasta su consumo, y simplemente como dato anecdótico, el reto de Airbus es poner hidrógeno en los aviones de manera segura a menos 253 grados centígrados y mantenerlos así durante todo el viaje. Madre mía. Yo los voy escuchando, los voy mirando. Madre mía, madre. Hemos empezado, faltan cosas, pero claro, es que aquí tenemos tema. Os puedo dejar aquí, regresar a las 4, que es cuando volvemos de comer, y seguro que seguirían hablando de los retos y los retos que hay. Hemos empezado fuertes, ¿eh? Empezaba el presidente de AENA diciendo, el sector aéreo vamos a vivir peor. Pero los que peores van a vivir no somos los que gestionamos los aeropuertos, no. Los que fabrican aviones, y no miro a nadie, y los de las aerolíneas, eso sí que lo tienen mal, por no decir chungo, hemos entendido que eran los que vivirían peor. Y luego ha seguido Sergi Alegre diciendo, bueno, es que claro, es que da la sensación de que al sector de la aviación nos tienen manía. Siempre los periodistas, claro, que somos los peores de todos. Siempre que hay una noticia que habla de contaminación, sale un avión. Y nos ha dado un dato muy interesante, que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Los aviones, aeropuertos, todo el sector de la aviación supone solamente el 2,7 de emisiones de CO2 a nivel global, que dices, bueno, claro, es poquito. ¿Y qué pasa con George Clooney? Ay, que ha salido George Clooney, mejor que Blade Runner. Yo soy fan de George Clooney. Up in the Air, dice, a la gente ya no les gusta Up in the Air, nos tienen manía los aviones. Y luego ha hablado de algo muy interesante que yo creo que es muy importante, no solo en este sector, sino en todo, es cómo nos comunicamos. A lo mejor no comunicamos lo suficientemente bien lo que estamos haciendo. A lo mejor no lo explicamos bien, a lo mejor nosotros, ¿no? A la gente de a pie, incluso los periodistas, que a veces nos cuesta, ¿no?, entender de todo, a lo mejor no sabemos transmitir bien aquello que queremos contar.
Bueno, más cosas. Tengo aquí el papel repleto de un montón de notas que he tomado. Bueno, nos decía Javier desde Airbus, oye, tenemos un plan, unas líneas estratégicas y tenemos un documento muy interesante, nuestra hoja de ruta, Destination 2050. Ahí la encontráis, porque sí o sí nosotros tenemos que arreglarlo todo en el 2050. Y nos daba datos interesantes, decir, bueno, oye, es que nosotros ya hemos hecho mucho trabajo. Hemos reducido un 80% las emisiones de CO2, un 90%, creo que lo he copiado bien, las emisiones de óxido de nitrógeno. Esto es muy malo, yo no lo conocía, pero es malísimo. Importante, un 70% el ruido. Ya se han hecho cosas, pero a lo mejor no nos las han explicado lo suficientemente bien. Bueno, más cosas. Nos decía Ramona que es muy importante, han salido aquí muchas veces también las administraciones públicas, queremos que los políticos nos ayuden, sean flexibles, faciliten las cosas, ¿no? Esa administración pública que acompaña y facilita de verdad que nos acompañen. Y nosotros lo que hacemos, hemos hablado también de cómo repercutiría, ¿no?, esta sostenibilidad que cuesta dinero al público. Y decía, bueno, nosotros en el aeropuerto de Ámsterdam ya se lo decimos, ya el precio de la sostenibilidad, que tiene un precio, se lo contamos, ¿no?, a nuestros usuarios para que sepan esa parte del billete de más, que es para ser sostenibles, que sepan lo que hay ahí, ¿no?, porque el esfuerzo viene un poco por parte de todos. Bueno, Mauricio Lucena desde AENA nos daba unos datos de decir, ellos en el 2040 ya estarán 100% verdes, nos ha dado unos datos impecables. Los 46 aeropuertos que gestiona AENA en el 2026 serán autónomos completamente con sus placas solares, vamos, no necesitan de nada en su consumo. El 82% de la huella de carbono también, pues bueno, van a eliminarla, electrificando, por ejemplo, los vehículos, enchufando enseguida los aviones cuando están aterrizando. Bueno, muchos retos y muchas cosas por delante en este sector en el que, bueno, el hidrógeno, y miramos a Airbus, ahí está para que los niños vayan en avión felices y tranquilos a esas temperaturas bajo cero, que, bueno, no me acuerdo ni del número, pero, bueno, lo importante es verdad, es que los aviones vuelen y que los pasajeros podamos ir de un sitio a otro y podemos ir a esperar qué momento, ¿no?, cuando vas al aeropuerto a esperar a alguien, ¿no?, o vas a buscar a alguien. Yo, que tengo a mi pareja lejos y que voy mucho al aeropuerto del Prat, ese momento, ese índice de achuchabilidad, que creo que me dijo una vez el presidente de una compañía aérea low cost, me dice, esto es lo mejor que hay. Pues sí, hay que mantenerlo por mucho tiempo, pero sosteniblemente. Gracias a todos por acompañarnos en Biniu Mobility. Vamos a aplaudir al público que tenemos aquí, que se note que tenemos público. Vamos a hacer una pausa, vamos a cargarnos de combustible verde para volver a las 4 de la tarde con la última sesión del Biniu. Yo os voy a echar mucho de menos porque llevo aquí 4 días viviendo con vosotros. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta última sesión? Pues del Marketplace Europeo Multimodal. No os lo perdáis, regresamos en un par de horas. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.